Gracias al Señor por darnos el privilegio de poder entrar ahora de lleno a lo que es la predicación de su palabra, la lección que Él quiere compartir con nosotros y el privilegio que tenemos nosotros como su pueblo de poder escuchar su voz y estar atentos precisamente a aquello que Él desea compartir y comunicar con nosotros. No hay algo más importante, no hay algo más imprescindible, no hay algo más necesario para el ser humano que establecer una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Ha sido precisamente Dios quien se ha encargado de poder habilitar esa relación por medio de la recepción que el ser humano puede tener a lo que es la predicación, el mensaje del Evangelio bíblico. Por lo tanto, una firme y una clara, decidida respuesta a lo que es este mensaje es lo que nos permite a nosotros poder enfrentar y disfrutar lo que significa esa relación preciosa, llena de esperanza y gozo en el Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 13, la palabra del Señor nos enseña que lo que oímos de la palabra de Dios para ser salvos es precisamente el Evangelio. De hecho, es descrito en este texto como el Evangelio de la salvación, dándole a él el valor y el poder atribuido obviamente a nuestro Dios para poder generar lo que sabe hacer, el de poder transformar las vidas y llevarles de un estado de muerte eterna a vida eterna en él. La palabra del Señor describe precisamente ese Evangelio como un Evangelio glorioso en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Y también describe este mismo Evangelio como el poder de Dios para salvación, allá en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de una palabra que en su etimología nos enseña la idea de buenas nuevas o buenas noticias. Obviamente sabemos que los pecadores tenemos una buena noticia, la de saber que Cristo y solo Cristo nos da la oportunidad de tener esperanza en Él y vida eterna para con Dios. Nuestra calificación real, la de ser pecadores, era algo que nos hace y nos hacía imposible una relación correcta con un Dios santo, quien, en su perfecta justicia, no permite nada menos que nuestra propia condenación. Pero Cristo, y solo Cristo, murió en la cruz y fue sepultado, cumpliendo con todo lo que había sido establecido en las Escrituras, y satisfizo en nuestro lugar lo que significaba esa ira de Dios que debía ser derramada en cada uno de los pecadores. Las buenas noticias nos enseñan que Cristo al tercer día, luego de estar muerto, resucitó y obviamente triunfó por completo, dándonos con ello una lección preciosa de una vida victoriosa en Él. Por lo tanto, creer en Jesús es creer en el Salvador, quien da su vida por muchos. Es creer en el Señor, que tiene el poder para poner su vida, pero también para volverla a tomar. Es creer en el único camino, la única verdad y vida, la única esperanza bienaventurada que tú y yo podemos tener. Y lo mínimo que deberíamos hacer reconociendo aquella realidad es querer comunicar ese único y verdadero evangelio glorioso a otras personas para que ellos también puedan conocerle. No en vano, la palabra del Señor señala en Romanos capítulo 10, versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos, si comparten conmigo la creencia bíblica del Evangelio, ya descrito en breve resumen, y también explicado de manera muy clara por el apóstol Pablo allá en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, no deberíamos pensar ni por un segundo que es una buena idea creer que podemos ofrecer algo al mundo que sea mejor que el Evangelio de nuestro Dios. Pero lo cierto es con que no deberíamos hacer aquello. El nivel de influencia existente en la tierra en que vivimos, en contra de ese evangelio, por medio de intentos increíbles de adulterarlo, modificarlo, replantearlo o abiertamente suprimirlo, ha hecho que nos encontremos en una situación completamente peligrosa y que requiere de nosotros firmeza y convicción para poder no solamente profesar, sino también defender la verdad de este evangelio maravilloso.
en el marco de esta serie que busca despertar nuestro amor por el discernimiento bíblico. He pensado que no hay algo que tenga tanta repercusión en nuestra vida y que a la vez haya sido tan manipulado en la historia del cristianismo como el Evangelio. Por lo tanto, vamos a tomar un tiempo durante esta jornada para discernir la verdad del error respecto a esta materia. Acompáñenme en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de tener tu verdad. Y, Señor, saber que ella es viva, Señor, absolutamente viva. Dios, saber que esa palabra activa, Señor, tiene la capacidad de poder moldear nuestros corazones al antojo tuyo, Padre amado, es algo que nos llena, Señor, de gozo. Saber que tienes el poder por medio de ella de generar las transformaciones necesarias, Padre, no solo para transformarnos de muerte a vida, sino también para guiarnos hacia la imagen de Cristo. Es algo, Señor, que nos llena de ánimo, Padre, en ti. Y, Señor, también nos llena de gratitud al saber que te has encargado de que ese mismo poder graficado en tu palabra pueda ser atendido por nosotros día a día, Señor, hora a hora, minuto a minuto, Padre. Dios, te quiero rogar que puedas fortalecer y preparar nuestros corazones para que nuestra disposición activa a ti sea clara. Que nuestro desafío, Señor, por la verdad de tu evangelio, Señor, el único evangelio, el cual no tiene comparación, Señor, ni ninguna posibilidad de ser equiparado, comparado, Señor, o aún, Señor, puesto bajo otro ideal humano, sea el que nosotros podamos defender con firmeza, Señor, y que podamos, Señor, comunicar, porque precisamente aquello que nos ha salvado es el medio que tú has diseñado para que otros también puedan ser salvados. Gracias, Dios, por tu tremendo amor, y te ruego me ayudes a poder comunicar con fidelidad aquello que deseas compartir con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera, por favor, me acompañe en su Biblia al libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, y vamos a mirar la porción de los versículos del 1 al 6 que aparecen allí descritos. Gálatas capítulo 1. Nos detendremos a lo largo de este tiempo en esta porción de los versículos 6 al 10. La palabra del Señor dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas la epístola más polémica de todos aquellos escritos que él lleva adelante. Obviamente hay un motivo detrás de todo aquello que está señalando. Es el de enfatizar la verdad del evangelio bíblico. El contexto de la iglesia nos señala que luego de lo que era la participación de los misioneros en la instauración de las diferentes iglesias locales y la manifestación del evangelio bíblico, se introducían en ellas ciertos hombres que trataban de pervertir o adulterar el mensaje, adicionando ciertos elementos a lo que ya había sido enseñado por el apóstol y el resto de los misioneros cristianos. La perversión que aparece descrito allá en el relato se manifestaba sutilmente por medio de adiciones, por medio de requisitos que aquellos nuevos hombres que se introducían en las iglesias señalaban a los creyentes que debían cumplir para ser salvos. En ese contexto, obviamente, lo que estaban tratando de hacer era reducir el valor y la importancia que tenía la fe y la gracia de Dios en la salvación, para darle el valor al hombre quien tenía la capacidad de hacer algo para poder merecer o recibir el regalo de la vida eterna. Obviamente todo eso era algo muy lejano a lo que había sido establecido en las Escrituras. El propio apóstol Pablo señala en Romanos capítulo 4, versículo 5, mas al que no obra,
si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, no podría ser más claro para señalar es que no es el que obra, sino el que cree. Y obviamente lo haces porque Dios te permite hacerlo. Obviamente el beneficio de aquella salvación le pertenece a Él. La palabra del Señor también señala en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, no hay duda que no había ninguna razón que podía justificar una obra humana en el mérito o el beneficio del hombre para obtener la salvación de su alma. Pero en contraposición a esa enseñanza de la verdad, los Gálatas estaban cediendo a esa influencia que alentaba a que tuviesen que contribuir humanamente a lo que era la obtención de la salvación. En Hechos capítulo 15 tenemos un paralelo bien descriptivo de lo que fue esta batalla muy, pero muy dura y tremenda que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva y que nos habla de estos hombres que están allá tratando de involucrar otros elementos a lo que era el mensaje bíblico de la salvación. Mire allá lo que señala Hechos capítulo 15, versículos 1 al 5. El relato señala: entonces, algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso, que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, cuando tú y yo miramos un texto como este, nos damos cuenta que algunos estaban enseñando que era necesario someterse a una serie de ceremonias y ordenanzas dietéticas del Antiguo Testamento, aún comenzando por la circuncisión, para ser salvos. Un dato muy interesante que nos aporta este mensaje, este relato allá en el versículo 5, es que los principales promotores de este pseudoevangelio eran precisamente fariseos que habían profesado su fe en Jesucristo. Y no deja de llamar la atención aquello, porque cuando conoces el comportamiento farisaico allá en los evangelios, puedes notar cómo ellos con facilidad tenían la capacidad de agregar reglas a aquello que Dios había establecido en su palabra. Y bueno, no ajenos a aquello, y aún haciendo una profesión verbal de que creían en Cristo, aún ellos no estaban ni disfrutando ni evidenciando una salvación verdadera, y no solo eso, sino que también confundían al resto tratando de imponer una carga que francamente no había sido establecida por Dios. Este elemento de adición al Evangelio hizo que Pablo, frente a aquella realidad, no pueda actuar con algo menor a lo que es una maldición hacia aquellos. Si tú vas a Gálatas nuevamente y no te pierdas de allá, porque vamos a estar recurriendo de vez en cuando a este pasaje, notarás en los versículos 8 y 9 lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, literalmente maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mis queridos, la palabra anatema se usaba para referirse a cualquier ofrenda que se entregaba en templos paganos y que por lo tanto no podían ser redimidas. En el Nuevo Testamento es una alusión a aquello que es consagrado a la maldición. Y esta era la idea, ¿o no? Es decir, aquellas ofrendas que eran llevadas a templos paganos no eran otra cosa que una consagración, francamente, a algo maldito. Obviamente, cuando la palabra describe terminologías como esta, está diciendo que aquellos que son receptores son condenados, son destruidos por medio de lo que es la asimilación de una práctica tan lejana, tan evidentemente contraria a lo que Dios ha determinado en su verdad.
El apóstol, como un representante plenamente autorizado de Cristo, está pronunciando una maldición hacia esos judaizantes y está diciéndole a la iglesia que todos aquellos que hacen aquella perversión del evangelio entran en este mismo lugar, el lugar de la condena, el lugar de la maldición de parte de nuestro Dios. Mis queridos, aquí hay una gran lección que tú y yo necesitamos considerar. Cuando se trata de un ataque a la verdad de Dios, no hay espacio para acuerdos. Queridos, no hay espacio para ceder en ningún aspecto. No hay espacio para diálogos amables, ni menos para debates. Es decir, lo único que tienes que hacer cuando hay una realidad que se manifiesta en contra de la verdad del evangelio bíblico es básicamente manifestar una condena abierta al hereje por todo aquello que está señalando. Mire, si estos falsos maestros eran fariseos, lo cierto es que casi con total seguridad Pablo los conocía. ¿Recuerda usted que Pablo, antes de convertirse al cristianismo, era fariseo de fariseos? Y cuando notas eso como antecedente, te das cuenta que eso hace mucho más marcada la actitud que Pablo tiene en contra de estos hombres. Es porque aún si les conocía, no hay ningún trato deferente, no hay ningún tipo de simpatía, no hay nada de amabilidad descrito allá. Y queridos, otra vez lo digo, cuando se trata de un ataque a la verdad de Dios, una maldición es mejor que una bendición. Ahora ponga mucha atención a lo siguiente, porque es muy necesario que usted y yo podamos aclarar este concepto en nuestras vidas. Cuando se trata de un ataque que tú y yo recibimos, cuando se trata de ataques personales, cuando se trata de oprobios que tú y yo podemos enfrentar, bueno, la palabra es muy clara en cuanto a cuál debe ser nuestra actitud. Bueno, la Biblia nos dice, por ejemplo, allá en el libro de Lucas capítulo 6, versículos 27 en adelante, pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Pablo dijo allá en 1 Corintios capítulo 4, versículos 12 y 13, lo siguiente: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, y dice, y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pedro señala, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Y en Romanos capítulo 12, versículo 14, el apóstol Pablo dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Por lo tanto, cuando se trata de un ataque personal, cuando se trata de algo que tú estás recibiendo y enfrentando, aún por causa de Cristo, bueno, tú debes saber, tu responsabilidad cristiana es responder con bendición, es tratar diferentemente al otro. Cuando aún le ves con hambre o con sed, proveerle de alimento y de bebida para que pueda ser nutrido. Pero por el contrario, cuando se trata de un ataque hacia la verdad, como sucede aquí en los Gálatas, cuando el evangelio está bajo ataque, cuando hay un ataque flagrante contra el reino de los cielos, la respuesta dura es la respuesta adecuada. Otra mención importante que podemos apreciar en este texto acá en Gálatas es la firmeza con la que Pablo defiende la existencia del único evangelio verdadero. Él dice, no hay otro, no hay otro. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que algo pueda asemejarse a él. Y es claro allá en el versículo 7 al decir, no es que haya otro, es que no hay nada que pueda compararse con lo que significa esa palabra de verdad, ese poder de Dios para salvación. Cualquier intento de copia no sería más que un engaño, más que un engaño. Allí la razón de tanta preocupación del apóstol Pablo con este asunto en la iglesia primitiva. Una preocupación que podemos ver graficada en tantos textos de la Escritura, entre los cuales me permito compartir con usted 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Mira con atención las palabras del apóstol. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está tremendamente preocupado de que los creyentes puedan descuidar la prioridad que involucra una sincera fidelidad a Cristo.
Y para eso dirige a la audiencia al comienzo de la historia para mostrarles cómo Satanás, por medio de la serpiente, con gran astucia, fue capaz de engañar a Eva, tal como tú y yo conocemos. Ahora, utiliza esa misma historia para mostrarles cómo en la actualidad los hermanos allá en Corinto estaban expuestos también a los emisarios de Satanás, los falsos maestros que con también astucia tenían la capacidad de poder engañarles, de engatusarles. De hecho, él mencionará en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y Pablo está declarando, es inaceptable que ustedes puedan caer en algo tan terrible como el engaño satánico, yendo en contra de la verdad. Mis queridos, la palabra sincera, utilizada por Pablo en el versículo 3, en esta frase, sincera fidelidad a Cristo, es una palabra sustantiva en el griego que se define como simplicidad en el sentido de poner la mente en una sola cosa. Lo que trata de hacer Satanás por medio de las adiciones al Evangelio o suplantaciones del Evangelio o aún el hecho de suprimir abiertamente el Evangelio no es otra cosa que desviar la mirada del creyente de donde debería estar puesta la verdad inconfundible que él ha revelado en su palabra. Por lo tanto, Pablo tiene temor, porque así como Satanás lo había hecho en el pasado, lo estaba haciendo en el presente, a través de los falsos maestros, presentando, es decir, otros Cristos, otros espíritus, otros evangelios, y tristemente, probablemente ellos, al igual que muchas iglesias en la actualidad, se jactaban de esta virtud, que nunca es una virtud cuando se trata de discernimiento, que se llama tolerancia. Tolerancia. La actitud de los corintios era digna de ser reprochada, y esa es la razón por la cual Pablo dice, están en el mismo juego y el mismo camino en el cual Eva cayó al comienzo. Mis queridos, ni otro Cristo, ni otro espíritu, ni otro evangelio debe ser aceptado. La desobediencia y la deslealtad a la fidelidad a Cristo nunca va a ser una buena idea. Pero tristemente, la falta de discernimiento suele ser un muy mal aliado al respecto. Mis hermanos, la batalla por la fidelidad a Cristo y su evangelio es un asunto serio y requerimos con gran convicción sostenernos en la verdad para no terminar avergonzados. La tolerancia nunca va a ser una virtud cuando esta es la que da cabida al error. Lo que nosotros necesitamos discernir es qué es lo que Dios espera sea asimilado como el evangelio verdadero y cómo debemos responder, ya sabemos, con tanta fuerza y convicción contra todo aquel que se levanta en contra de aquella verdad. Si volvemos a Gálatas, voy a compartir con ustedes a través de ese relato 3 deseos comunes que sutilmente alejan a las personas de la fiel proclamación del evangelio verdadero. Y con ello, espero en el Señor, Dios nos ayude a poder generar un discernimiento aceptable que pueda ser reconocido por Él, en nosotros, como una manifestación de nuestra fidelidad a su nombre. Una primera razón por la cual las personas están allá tratando de eludir o suprimir o adicionar al evangelio verdadero es este deseo tan terrible de querer algo nuevo, Como la verdad parece no ser suficiente, muchos ven con buenos ojos la búsqueda de nuevas enseñanzas. Esa es una gran razón por la cual muchos evangélicos van pasando de moda en moda, aunque disfrazadas de religiosidad. El pragmatismo y ese deseo de querer imponer lo que funciona a toda costa ha hecho que muchas iglesias caigan en la tentación de dejar de actuar como iglesia para empatizar con la cultura. De hecho, no es poco común oír a pastores haciendo exégesis de películas en vez de predicar la palabra del Señor. Pero como las modas, cada nueva práctica o cada luz nueva va pasando y requerimos de otra para mantener encendida la llama cuando entras en aquel juego. Déjame darte un ejemplo, llevándote específicamente a la literatura, aquella llamada literatura cristiana.
En un momento, gran parte del mundo se dio a lo que eran estas historias ficticias de las guerras territoriales, ¿o no? Con esta idea de los demonios que empezaron allá a hacer que muchos leyeran libros como Esta patente oscuridad, allá de Frank Peretti y toda la saga de series relacionadas a aquello. Otros como el Manual de la Guerra Espiritual de Ed Murphy o el Cómo ganar la guerra espiritual de Neil Anderson empezaron a ocupar los estantes de los libreros o no de nuestras casas, porque obviamente encontrábamos en ellos la solución para enfrentar esta batalla con los demonios. Cuando pasó la moda y bajó lo que era ya el énfasis de aquello, muchos cristianos fundamentaron toda su escatología en una serie de libros dejados atrás, llamados así, de Tim LaHaye, asumiendo la práctica que cada detalle de esa novela era tan inspirada como el Apocalipsis. Por lo tanto, cuando querías saber lo que creías sobre los eventos futuros, ibas allá, al capítulo 1, al capítulo 2, o alguno de los libros de toda esta serie, para saber qué era lo que realmente Dios dijo que iba a pasar, cuando Dios se había encargado de decirlo a través de su palabra. Tan pronto como comenzó a desaparecer esa moda, surgió otra. La oración de Jabes, un libro popular de bolsillo, también muy común en el mundo cristiano. Bruce Wilkinson fue su escritor. Libro que nos daba la clave para la prosperidad material, entre otras virtudes, y que mantuvo a varios repitiendo como un rezo la oración de ese hombre allá del Antiguo Testamento. Luego de la oración de Jabes, se hizo popular la aparición de un pastor llamado Rick Warren, que después de 2000 años de cristianismo encontró la fórmula perfecta para tener una iglesia con propósito, y así se llamaba el libro, y enseñó a todo el mundo cristiano la bondad de lo que es el modelo de crecimiento por medio de estrategias humanas y formatos organizacionales que apuntaban a básicamente el gusto del consumidor. Dale a la gente lo que la gente quiere y obviamente tendrás a la gente. Pero como una iglesia con propósito se compone de personas, el siguiente bestseller de Rick Warren se llamó Una vida con propósito. Y por medio de ello, lleno de versículos descontextualizados, se enfatizó un programa de 40 días para que las personas encontraran el propósito para sus vidas. Y allá, el mundo cristiano, todos allá, sumidos en lo que significaba esta realidad de los 40 días con propósitos. Cuando aquella moda empezó a descender, empezó a surgir con fuerza una fórmula precisa para entender a mi cónyuge, por medio de aceptar uno de los 5 lenguajes del amor. Gary Chapman es su escritor. Y por medio de esto, que en la práctica es un buen libro de autoayuda y de intentos de justificación, pero un muy mal libro cuando quiere ceñirte la verdad de la Escritura, lo que hace el autor es mostrar 5 énfasis de amor que las personas tienen para que tú puedas comprender cuál es el que tiene tu pareja y empatizar con lo que es, yendo en todo el sentido contrario a lo que la Biblia dice, en donde pone el peso en cada uno de nosotros, en amar sacrificialmente y abnegadamente, buscando lo mejor del otro y no imponiendo al otro a que se adapte a mi forma de ser. El número 5, no el 4, no el 6, no el 7, 5, fue tan útil para Gary Chapman que luego de escribir aquel libro escribió los 5 lenguajes del amor de los niños, los 5 lenguajes del amor para los jóvenes, los 5 lenguajes del amor para los varones, ya van como 20, ¿o no? Y los 5 lenguajes de la disculpa. Y allá, muchos sumidos en una nueva moda al respecto. Mis queridos, aunque quizás más de alguno de nosotros puede mirar lo recién descrito como algo más familiar de lo que quisiéramos reconocer, cuando miramos hacia atrás, apreciamos cómo las modas tomaron tristemente más importancia que la verdad. Acompáñame, por favor, allá en los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Mira lo que Pablo señala. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mira lo que dice el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esto es muy interesante. Pablo está maravillado y la razón de su maravilla es porque, según el versículo 9, él antes ya les había dicho lo que tenían que hacer. Existe solamente un evangelio y cualquiera que venga con un evangelio diferente debe ser condenado. Y como lo había dicho, y ellos lo habían olvidado,
y se estaban dejando llevar por esta nueva adición, él está sorprendido, maravillado, maravillado. El apóstol deja en evidencia que la lección de un único evangelio que no acepta variaciones o adulteraciones era algo que ya les había dicho. Eso no tan solo genera tremenda sorpresa en el apóstol, sino que también describe, obviamente, la rapidez con la cual las personas pueden olvidar porque quieren algo nuevo, lo que Dios ha señalado. Pablo repite lo que antes ellos sabían. Cualquier predicador de un evangelio diferente debía ser condenado por ellos, pero ellos no lo hicieron. No lo hicieron. Mis queridos, cuando no estamos firmes en la verdad, es fácil ser arrastrados por todo viento de doctrina, como enseña Efesios capítulo 4, versículo 14. Y los Gálatas, como muchos en la actualidad, son una evidencia de esa debilidad que se deja llevar por nuevas modas. Observe cómo Pablo describe a las personas en Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 21. Mira la descripción que él hace allá. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Nota, no me importa lo que me quieras decir, tiene que ser nuevo. Tengo que escuchar algo nuevo. Mis queridos, nosotros no debemos creer ser mejores que los atenienses. Tampoco queremos creer ser mejores que los gálatas. Por cierto que no lo somos. De hecho, tenemos un sinfín de influencias mucho mayores que ellos. Es tan simple como abrir internet, conectarnos a la red. Por lo tanto, muchas influencias que tratan de imponer una nueva novedad en nuestros corazones para ser seguido, para ser, obviamente, algo que pueda ser profesado. Por lo tanto, para no errar, necesitamos una dosis completa e inalterable del único evangelio verdadero. Del único evangelio verdadero. Por lo tanto, en primer lugar, a través de esta lección de Gálatas, podemos ver cómo hay un deseo de algo nuevo que puede generar, obviamente, terribles consecuencias. Mira una siguiente manifestación allá, que es obviamente un grave error, el deseo de reestructurar el evangelio, el deseo de reestructurarlo. Mira el versículo 7 allá en Gálatas capítulo 1. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Pablo describe la existencia de estos judaizantes que obviamente eran personas que perturbaban a los gálatas. La palabra perturbar allá se traduce como molestar, inquietar, trastornar. Los judaizantes estaban trastornando la iglesia. Es muy interesante. ¿Recuerdas el comienzo de la iglesia primitiva que dice que los discípulos trastornaban al mundo entero? ¿Cómo lo hicieron? Con el mensaje verdadero del evangelio. Era tan simple como seguir con ese mensaje y sigue trastornando el mundo. Pero como los creyentes empezaron a diluir ese mensaje y empezaron a dejarse llevar por la influencia de otros, lo que empezó ahora a trastornar a los creyentes era obviamente la falsedad que estaba siendo implantada. La palabra pervertir es corromper, enviciar. Y claro, porque si agregas algo, por más pequeño que sea, al evangelio de Cristo, lo corrompes, lo corrompes. Ahora bien, lo más probable es que los judaizantes no se veían a sí mismos como enemigos de Cristo abiertamente. Tampoco creo que estaban suficientemente conscientes del dominio que Satanás tenía sobre sus vidas. Cuando miramos la realidad, nos damos cuenta que lo que ellos hicieron fue básicamente pensar que podían perfeccionar el evangelio. Es decir, el evangelio existe, está ahí, ¿o no? Pero podemos agregarle algo más, podemos colocarle un poco más de sazón. Podemos darle un poquito más de sentido. Quizás podemos contemporaneizarlo y, bueno, hacer algo para que este sea mucho más enfatizado por el resto. Si lo miras en detalle, notarás, por ejemplo, que estos judaizantes no negaron a Jesús. Es decir, de hecho, no negaron que él era el Mesías. Ellos tampoco negaron el sacrificio expiatorio de Cristo, ni tampoco ellos negaban su resurrección. Muy interesante. De hecho, bajo el pensamiento actual de muchas iglesias, mis queridos, Pablo debería, en vez de haberles maldecido, haberse aliado con ellos. Es porque las diferencias eran muy sutiles, muy pequeñas. ¿Por qué debería haber una distancia tan grande al punto de maldecirles? Dirían algunos en la actualidad. Pero esa pequeña adición que estos hombres promovían convertía el evangelio bíblico en una herejía, un ataque directo al reino de Dios. Cuando asumes que requieres obras para la salvación,
como estos hombres estaban promulgando, finalmente estás reemplazando el esfuerzo humano allá, o con el esfuerzo humano la gracia de Dios. Mis queridos, la gracia del Señor es un regalo inmerecido que no puede ser afectado ni un milímetro por la participación humana. Si el hombre afecta la gracia, ya no es gracia. Y obviamente tú y yo lo tenemos que tener muy claro cuando se trata de la defensa de la verdad. Cuando se empieza aún mínimamente a diluir, mezclar o entrelazar el evangelio verdadero con el criterio humano, no tienes otra cosa que gangrena, que empieza a afectar e infectar todo el cuerpo. Es natural pensar que el orgullo era el problema de estos hombres. Y obviamente tiene mucho sentido cuando piensas que los fariseos eran parte de la raíz que promulgaban estas ideas. Es porque básicamente ellos se creían capaces de poder perfeccionar o mejorar lo que ya tenían. Ellos se creían capaces de poder dar lecciones superiores de aquello que Dios había dicho que era suficiente. Debería decir que esto no es muy distinto de lo que en la actualidad vivimos en el contexto en el que estamos. Allí tú tienes al catolicismo que cree en Cristo, un catolicismo que cree que Cristo murió y resucitó, que creen en la Trinidad, igual que tú, igual que yo. Y muchos entonces en la actualidad dicen, bueno, no hay grandes diferencias, ¿cuál es el problema con que nos juntemos? Podemos coexistir, podemos tener comunión. Pero lo cierto es que no demoras mucho en darte cuenta de su teología y ver cómo ésta ha sido sutilmente adaptada para no enfatizar lo que realmente creen. Y que francamente ellos creen en una salvación por obras, al igual que los judaizantes, tan criticados por Pablo. Déjame leer para ti el Catecismo Católico en uno de sus capítulos, en una de sus proporciones. Ellos dicen, para ser salvo también deben realizar obras como el bautismo, además de diversos sacramentos y muchas obras adicionales. Es decir, artículos 1257 y 1129 del Catecismo Católico están argumentando que la salvación es por obras. Y hermanos, eso no es el evangelio verdadero. Eso no te hace salvo. Eso es creer en el error. Otra luz de alarma en relación a lo que significa este punto de querer reestructurar el evangelio es la que debes encender cuando ves a nuevos eruditos en teología que se esmeran por encontrar pequeñas variaciones en las enseñanzas bíblicas y surgen con muchos nuevos títulos llamados nuevas perspectivas. Es decir, vamos a ver la nueva perspectiva de Pablo en relación a la justificación y tú debes tener cuidado y alejarte de aquello. Es porque no hay algo nuevo que debe ser asimilado con mayor peso y verdad que lo que Dios ya reveló por medio de su palabra. Muy popular está siendo nuestro tiempo y vamos a enfrentar cada vez con más fuerza esto en la lógica eclesiástica, lo que es esto que se conoce como el evangelio de la justicia social, algo que aún en su propio nombre no tiene sentido bíblico. Es porque si lo que más bueno te puede ofrecer como noticia es tener un mejor pasar social en este mundo, francamente no has entendido el evangelio. Es porque aún podrías vivir en profunda pobreza, aún podrías vivir en profunda decepción humana y vivir en gloria por los siglos de los siglos. Mis queridos, es bueno ser claro con esto. La diferencia entre el evangelio de Cristo y cualquier otro llamado evangelio es la misma diferencia entre la iglesia auténtica y las sectas. Es la misma diferencia entre los salvos y los condenados, entre la verdad y la mentira, entre el cielo y el infierno. Por lo tanto, que Dios nos guarde de pervertir el evangelio. Y para aquello, una convicción fuerte y clara en esa verdad. Por último, permítame compartir el tercer deseo que hace este atentado directo a la verdad del evangelio del Señor. Es el deseo de aprobación, Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Cuando miramos la realidad de los judaizantes, tú y yo podemos notar que había un común denominador. Ese común era básicamente que ellos buscaban el prestigio, la popularidad, el deseo de ser elevados en su posición, en su estirpe, en ser reconocidos como aquellos, maestros que estaban implantando una nueva realidad, un nuevo mensaje, una nueva forma de entender la verdad.
Ellos, con tal de ganar prestigio frente a la mayoría de los judíos o las autoridades religiosas judías, no tenían inconveniente para mezclar mensajes con rituales externos, tales como la circuncisión y un montón de otros parámetros establecidos allá en la ley de Moisés. Ellos son una buena referencia para comprender esos hombres que son descritos por Cristo en su ministerio terrenal, como aquellos que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan capítulo 12, versículo 43. De hecho, déjame decirlo en palabras simples, amar la gloria de los hombres es el mayor impedimento para la fe genuina. Cristo fue el que señaló en Juan capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Es imposible que puedas creer si lo único que quieres es la gloria de los hombres. Es imposible si te detienes allí. En la actualidad, muchos ceden al prestigio humano, diciéndole a las personas lo que quieren escuchar, evitando controversias, no mencionando ciertos términos o ciertas palabras que pudiesen ofender al resto, por más verdaderas que éstas sean. Eliminan conceptos como la amonestación o la exhortación como parte habitual de algo que Dios espera que establezcamos como cristianos unos para con otros. Muchos han cambiado esta frase, el Dios de la Biblia dice, por esta otra. Mi Dios no haría esto, o mi Dios no diría esto, poniéndose ellos en la posición de quienes definen al Dios vivo y verdadero. Pero eso no te da más que un cierto pasar humano que tarde o temprano se va a desvanecer. Se va a desvanecer. Por otro lado, piensa en Pablo, quien ha aprendido claramente con su vida que la gloria le pertenece a Dios. En efecto, si su ministerio constara de agradar a los hombres, no habría enfrentado ninguno de los ataques que estaba recibiendo. Habría aceptado la lógica judaizante de agregar ritos para obtener la salvación. Habría diluido su mensaje y habría ganado una gran popularidad humana, pero su foco no estaba ahí. De hecho, ha señalado esta frase luego de declarar en el contexto anterior que si alguno predica un evangelio diferente, sea maldito. Eso no suena como alguien que está tratando de agradar a los hombres, ¿o no? Eso suena como alguien que está tratando de decir la verdad. Alguien que está tratando de hacer la verdad. Mis hermanos, agradar a Dios es una marca verdadera de un siervo. Agradar a Dios aun cuando todo va en contra de lo que quieren los hombres es una señal de valentía e integridad. Es la señal de alguien que ama a Dios más que su propia vida, alguien que está dispuesto a perder su vida para ganar a su Señor. Agradar a Dios es decir como Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogidos sois a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Agradar a Dios es decir como Sadrac, Mesac y Abednego al rey Nabucodonosor, al no inclinarse ante su estatua. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mis queridos, agradar a Dios es decir como Pedro y Juan ante el concilio judío, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Agradar a Dios es decir como Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Agradar a Dios es decir como Pablo a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si el intento de los judaizantes es señalar que Pablo no está agradando a Dios, todo lo que guarda relación con el ministerio del apóstol es un contrasentido, porque precisamente él demostraba lo contrario. Si Pablo hubiese cedido a lo que sonaba más popular, evidentemente habría evitado muchos enemigos humanos, pero habría perdido, tal como dice el texto, su condición de siervo de Cristo. Y bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué soy yo? Mire lo paradójico de esto.
Mientras Pablo estaba buscando el favor de los hombres, sin Cristo, dice la Biblia que fue Cristo que le dijo: yo soy a quien tú persigues. Mientras Pablo ahora está buscando el favor de Dios, ahora son los hombres quienes lo están persiguiendo a él. Y no esperes algo diferente si te mantienes firme en el Señor y en la propagación de su verdadero evangelio. Cuando buscas el aplauso o el reconocimiento, cuando entras, obviamente allá, en tratar de generar gustos para el consumidor, vas a enfrentar serios conflictos. Esa es la razón por la cual Pablo está encarando tan fuertemente, entre otros, a Pedro. ¿Recuerdas allá en Gálatas? Él está, dice, encarándole allá fuertemente, porque estaba cometiendo el error de congraciarse con el hombre a costa de la verdad, y trataba a unos de una forma y a otros de otra forma, para no perder algo de lo que significaba la venia o la simpatía de diferentes grupos. Mis queridos, Pablo sabía que los griegos piden señales, ¿o no? Y que también, los judíos piden señales y que los griegos piden sabiduría. Y Pablo, tú sabes, era apóstol de Jesucristo, capacitado para poder dar señales y sabiduría, pero no lo dio. De hecho, es tan interesante, él dijo, aunque ellos pidan eso, aunque ellos quieran eso, aunque la masa busque eso, lo único que voy a dar es el evangelio de Jesucristo. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, dice allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 3. Para los judíos, ciertamente tropezadero, necedad; para los gentiles, para nosotros, poder de Dios en Cristo Jesús. El costo terrenal del ministerio fiel puede parecer alto, pero la gloria del cielo es absolutamente más valiosa, mucho más valiosa. Mis hermanos, estamos en un contexto en donde claramente necesitamos discernimiento. Muchas iglesias han deseado adaptar el mensaje para ser más populares. Eso es un cristianismo para consumidores, un cristianismo ligero. Es un cristianismo diluido que frente al mayor oprobio o el menor oprobio, tiende a disolverse, automáticamente a disolverse. Obviamente, es estimulante para la carne, pero francamente es nocivo para el alma. Nosotros nos encontramos inmersos en una determinación que debemos llevar adelante. Bueno, ¿qué vamos a seguir? Y si finalmente nuestra vocación va hacia la verdad de Dios, que Dios nos dé la gracia y la fuerza suficiente para no delimitar, no diluir, no adulterar, no mutar ese mensaje que no solo nos salvó, sino que sabemos tiene poder para seguir salvando. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por tu verdad y por darnos el privilegio de invertir nuestro tiempo, Señor, en ella. De poder, Señor, pasar algunos minutos de este domingo, Señor, pensando como congregación en cuán nocivo es caer en el error satánico de adulterar, cambiar, Señor, mutar tu mensaje, Padre. Señor, el verdadero evangelio es un llamado a negarnos a nosotros mismos, no es un llamado a la autorrealización. Nosotros sabemos, Señor, que el verdadero evangelio habla de entrega. El verdadero evangelio no es toma lo que quieras, es entrégalo todo. Nosotros sabemos, Señor, que tú has establecido en tu palabra que si alguno quiere venir en pos de ti, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirte. Que todo el que quiera salvar su vida la va a perder y que todo el que pierda su vida por causa tuya la va a hallar. Por lo tanto, Señor, que no se trate de nuestra exaltación, que no se trate de lo que significa nuestro discernimiento humano, carnal, que no se trate de una lógica establecida por la popularidad de la época ni por la cultura a la que queremos afectar de una manera tan incorrecta, pareciéndonos a ellos, sino que se trate, Señor, de una fidelidad a la sencilla, Señor, creencia en Cristo y su mensaje, que sea definido, Señor, como un enfoque claro, Señor, a esa verdad establecida por ti, y que nos haga, Señor, mantenernos firmes, aunque los tiempos, Señor, se vuelven cada vez más peligrosos. Señor, te damos gracias, porque nos permites tener un depósito precioso, la verdad de tu palabra, que, Señor, queremos no solamente guardar con diligencia para que éste no sea mutado por otros, Padre, sino que también queremos comunicar y compartir con diligencia para que otros también puedan conocerlo. Gracias, Señor, por tu verdad y ayúdanos a discernir cuando ésta, Señor, esté siendo atacada. En el nombre de Jesús. Amén.